Bienvenidos a Saizen Chaos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una semana más. Hoy os vamos a hablar desde el departamento de producción de Saizen Chaos del proceso de creación de un cómic. Entonces, ante todo explicaros que todo producto tiene 4 fases. Hay una fase de proyecto, que para mí es la más interesante y es la más creativa. Ese proyecto lo tienes que convertir en producto, que sería la segunda fase. Eso más o menos lo puedes controlar, es decir, como autor puedes llegar a hacer un prototipo. Luego ya pasaríamos a la tercera fase, que es la impresión o la edición del producto que hay que promocionar y que hay que distribuir. Y la cuarta y última fase sería tener éxito, es decir, un reconocimiento de que ese producto ha tenido éxito. Eso es en líneas generales, ¿de acuerdo? Pero hoy lo que os vamos a explicar es cómo hacer un cómic y cuáles son los pasos creativos para hacer un cómic. Entonces, primer paso, tener una idea. Segundo paso, esa idea hay que desarrollarla. Entonces, en el cómic sería la parte de guión. En esa parte entran los textos, entran los diálogos, entran las transiciones, entra los bocetos de las viñetas. Es decir, la parte de guionización es quizás la más completa. Bueno, si tú tienes una tarde inspirada como guionista, realmente luego o sea, los dibujantes que tienen que poner eso a limpio, pues realmente si tú tienes una tarde inspirada, pues resulta que, bueno, lo que tú tardas a hacer en 5 horas, a lo mejor un dibujante tarda 5 meses, ¿no? Es lo que quería explicar, que el trabajo del guionista puede ser realmente muy intenso y muy corto, pero luego lo que es el proceso ya de ponerlo sobre papel es muchísimo más lento. Entonces, guión, siguiente paso, con los bocetos de las viñetas, hay un profesional del lápiz que hace los dibujos a lápiz de todas las láminas del cómic. Una vez hecho esto, hay que poner tinta negra, está preparado el lápiz de tal manera que se sabe dónde va la tinta negra. Una vez que tenemos la tinta negra, si se quiere añadir un color, se añade color, ¿no? Entonces, ese sería el proceso creativo de un cómic, ¿no? Entonces, también hay una parte muy interesante, que es la parte de ponerle título, subtítulo, los nombres de los personajes, los nombres propios de la historia, las circunstancias, es decir, todo lo que gira, ¿no? Sería todo lo que es el universo. Esa parte es muy interesante, que también entraría en la parte de guión. Entonces, una vez que ya tenemos el producto acabado, es decir, guión, lápiz, tinta y color, ese prototipo hay que llevarlo a la propiedad intelectual, al registro de la propiedad intelectual. El autor va, registra, y entonces automáticamente eso es suyo. Una vez hecho esto, hay que ir a la imprenta, que es otro paso, y ahí ya se empiezan a encarecer ya los plazos y los costes, ¿no? Por eso decíamos que la fase 3, que es la de distribución y promoción y edición, ya al autor se le escapa de las manos, porque si tiene que hacer una edición de 100 ejemplares que le cuesta 1.000 euros, pues hay muchos autores que no se lo pueden permitir. Entonces eso ya pasaríamos a una editorial. Y bien, dicho esto, pues nada más, el registro de propiedad intelectual es muy importante. Entonces en la imprenta hay que saber cuántos ejemplares queremos, y a partir de ahí pues hay que hacer la publicidad con todos los canales posibles, la promoción igualmente, que es muy parecida a publicidad, pero son acciones de marketing, y la distribución tanto online como offline. Pues nada, chicos, espero que no me haya dejado nada. Esta cápsula es una cápsula didáctica y bueno, Galo y yo, como bien sabéis, tenemos diversos proyectos audiovisuales sobre la marcha, y hacer cómics es uno de ellos, ¿no? Tanto para el registro adolescente y adulto como para el registro infantil. Ahora que estamos hablando de cómics, os voy a explicar, que tengo aquí 3 cómics muy interesantes, y os voy a explicar un poco qué es lo que te puedes encontrar, ¿no? Es decir, por ejemplo, este de Valentina es un cómic muy bueno. Es un cómic que tiene muchísimas páginas, tiene 250 páginas. Normalmente lo mínimo que tiene un cómic, por ejemplo, Asterix y Obelix, Tintín, son 46 páginas, 46, y este tiene 250, para que veáis la diferencia entre lo que sería un cómic normal infantil con uno, porque este es adulto, más denso. También tiene tapa dura, es interesante. Luego, la portada es vital, es decir, en todo cómic la portada es muy importante,
porque es la primera impresión, ¿no?, sobre lo que tú quieres transmitir. La parte de atrás también es muy importante, es un refuerzo de la portada, un refuerzo del mensaje que queremos dar, ¿no? Y hombre, este es un coleccionable, que este es el tomo 2 y creo que hay hasta 5 tomos. Entonces es muy interesante, tiene aquí papel vegetal con bocetos. Y bueno, en este caso no hay color y es en blanco y negro. Es decir, aquí se ha hecho un trabajo de lápiz y tinta negra. ¿De acuerdo? Que una cosa que no os he explicado antes, perdón, una cosa que no os he explicado antes es que si tú quieres que al final tenga tinta negra sin color, la tinta negra se trabaja de una manera. Pero si tú quieres que después de la tinta negra haya color, la tinta negra se trabaja diferente. Es decir, si el acabado es en negro, es un tipo de tinta. Y si el acabado es en color, es otro. Muy interesante, Valentina, os lo recomiendo. Luego, ¿qué más? Bueno, tenemos aquí... bueno, este sería otro formato. Sería el formato típico que os he comentado de Asterix y Obelix. Vamos a abrirlo, que es tapa dura. Tapa dura, vamos a ver las páginas que tiene. Vamos a verlo. Si lo pone, no hay páginas. Bueno, más o menos por el grosor. Esto tiene entre 46 y 64 páginas. Tapa dura, como hemos dicho. Y bueno, formato igual, lo que hablábamos de la portada. La portada siempre es interesante. Y bueno, pues hay una introducción, hay unas reseñas y luego entramos directamente en lo que es la obra, ¿no? Quiere decir que es fijaos las transiciones que hay aquí. Aquí se está trabajando sobre un fondo negro y los bocadillos. Los bocadillos es donde van los textos. Cuando un personaje habla, se llama bocadillo, bocadillo de texto. Pues aquí, como veis, los bocadillos normalmente son ovalados y aquí son rectangulares. Bueno, es un detalle, ¿no? Está muy bien que los bocadillos pues, le dan una sensación de coherencia, ¿no? Y una sensación de solidez, ¿no? El rectángulo. ¿De acuerdo? Eso se llama bocadillo. O sea, que está muy bien. Y lo que os decía, esto es fondo negro, ¿eh? Se está trabajando que la atmósfera, el cómic, por la parte de atrás, en vez de tener la lámina, el fondo blanco, lo tiene negro. Es un recurso muy bueno que le da un aspecto muy interesante a los cómics, ¿no? Luego deciros, vamos a comentar este cómic también, por lo que estoy viendo, que si pasa de muchas páginas, en vez de llamarse cómic, se llama novela gráfica. ¿Por qué? Porque es una novela, ¿de acuerdo? Porque hay mucho texto, hay muchos personajes, y es gráfica porque es cómic, ¿no? Al final es una ilustración. Entonces se le llama novela gráfica, es un poco para darle más estatus al cómic, ¿no? El cómic sería tipo TVO, ¿no? Más un registro más bajo, y novela gráfica, en cambio, ya le da caché, ¿no? Yo soy autor de novelas gráficas. Dices, wow, qué bien suena, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el grosor y por el formato que tiene, podría ser perfectamente una novela gráfica. A ver si tenemos la suerte que nos ponga la paginación. No, bueno, no os preocupéis. Fijaos aquí cómo está hecho, que está hecho son como cuadros de acuarela. Fijaos que hay el tono violáceo, un tono azulado, y está trabajado tipo acuarela, y es muy interesante. Aquí lo que han querido coger es, como en la fotografía cuando hacemos el color sepia, que también está el perfil azulado, pues aquí le han querido dar ese toque en todo el álbum, este toque de acuarela alilada, ¿no? Azulada. Por ejemplo, muy importante hablar de las editoriales. Esta editorial se llama Sin Sentido, ¿vale? Esta editorial Sin Sentido ha estado colaborando durante muchos años con la FNAC y cada año sacaban un premio anual, y el ganador pues le tenía un reconocimiento y le publicaban la obra y un mínimo de ejemplares para distribuir en la FNAC. Entonces, Sin Sentido ha estado muchos años colaborando con la FNAC, ¿no? Sin Sentido. Otra de las editoriales muy importantes de España es Norma Editorial, es muy potente, tienen muchísimos autores trabajando para ellos. Y bueno, solo decir una cosa, hablando de autores, ¿no? Y de Norma, que suelen coger autores consagrados extranjeros, y que a mí, por ejemplo, que yo como guionista y con mis colaboradores, siempre nos han dicho lo mismo, que nosotros no nos publican por dos razones. Primero, porque somos españoles, y segundo, porque somos desconocidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la industria del cómic en España está en pañales. Es decir, me parece que todavía no existe un epígrafe profesional que ponga, por ejemplo, dibujante de historietas
o que ponga autor ilustrador. Creo que hay que ponerse en torero. Hay un epígrafe que es como el cajón desastre, y ahí es donde se tienen que apuntar los autores de cómic. Hay una asociación en España que se llama la Asociación de Autores de Cómics de España, del cual yo soy miembro. Es una asociación muy interesante. Y bueno, la ilusión es lo que mueve el cómic en España. Es decir, todos los autores que están empezando, si no eres muy bueno, normalmente lo que se hace es hacer un fanzine. Un fanzine es una revistita con tu cómic que te la editas tú. Normalmente sacas entre 50 y 100 ejemplares y los promueves, los mueves. Y claro, si te gusta, es decir, si gustas, quiero decir, y te cogen y te hacen una publicación más profesional, pues bienvenido al club, has tenido bastante suerte. Entonces es muy triste que el autor en España se tenga que convertir en editor, en impresor, en relaciones públicas, en promotor, en distribuidor. ¿No? Claro, yo soy autor. Es decir, autor significa que yo me voy con mis procesos creativos a trabajar guiones y no quiero saber nada del mundanal ruido. En cambio, me obligan a ponerme la bata de relaciones públicas, ir a ferias, hacer contactos, mandar ficheros digitales online, hacer una difusión offline, y al final pues dejo de trabajar en lo mío, que es ser autor de historias, y me dedico a pelearme en el mundo real por cuatro perras. Entonces, bueno, a mí me encanta el mundo del cómic, o sea, me encanta, y nada, espero que esta cápsula os haya gustado. Un abrazo bien fuerte.